Bueno, hoy hemos cantado del amor de Dios. Uno de los cantos decía que no olvidamos tu bondad, Jesús. Nos trasladaste a tu admirable luz. No olvidamos que cada espina en tu sien fue para nuestro bien y que tu sacrificio no fue en vano. Dice, con amor eterno nos has amado. Cantamos de que cada herida en su piel, en sus manos y pies, nos recordará su eterno amor. La Biblia dice que cuando lleguemos al cielo, a su presencia, reconoceremos al Señor Jesucristo, porque Él tendrá las marcas en sus manos, en sus pies, en su costado. Cuando Él resucitó con un cuerpo regenerado, nuevo. Ya no había laceraciones, ya no había sangre, toda la derramó en el Calvario. Pero si me bajas un poquito el máster, tantito, el ese tantito, porque como siento que estaba viciando. Ok, ya sí. Y realmente fue un cuerpo nuevo. Sin embargo, cuando Tomás dudó, Jesús le dijo, no soy un espíritu. Un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven. Mete tu mano en mi costado. Porque él dijo, no, si yo no meto mi mano en su costado o meto mi dedo en su mano, yo no voy a creer. Y entonces le dijo, bueno, aquí estoy. No seas incrédulo, sino creyente. Y él cayó de rodillas y dijo la expresión, Señor mío y Dios mío. ¿Verdad? En ese momento se convirtió, creyó. Le hizo el Señor meter su mano en su costado. Y así resucitó y ascendió a los cielos. Hoy hemos cantado del amor de Dios por la humanidad. Hoy hemos adorado a Dios por su misericordia, por su grandísima salvación, por su infinito amor. Pero si pusiste atención, la demostración del amor de Dios está relacionada directamente con la muerte y el sufrimiento de nuestro Señor Jesús. Esa es la razón por qué la mayoría de los cantos tenían imágenes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Porque el amor de Dios en la Biblia se manifiesta única y exclusivamente en relación a que dio a su Hijo Jesucristo en nuestro lugar. Hoy no hemos cantado de un amor romántico de Dios hacia nosotros. Hay gente que predica que Dios está perdidamente enamorado de nosotros, que somos su fascinación. No, hombre, Dios está, pero loco, enamorado de la humanidad. Y yo le pregunto a sus pastores, ¿y de dónde sacaste esa herejía? ¿De dónde acá nosotros somos tan importantes que Dios está deshojando margaritas en el cielo, suspirando por nosotros? Tampoco hemos cantado de un amor romántico de nosotros hacia Dios. Hoy, porque ahora hay un chorro de canciones de adoración que no sabemos si le están cantando a Dios o a su novia. ¿Te has dado cuenta? Canciones que parecen lindas, pero no tienen mucho sustento de la palabra. Yo no quiero criticarla, a lo mejor son canciones muy sinceras, pero muchas ni siquiera mencionan nada de la Biblia, nada del Evangelio, y algunas ni siquiera el nombre de Jesús o de Dios o de Espíritu Santo. Ninguna de las tres personas de la Trinidad lo sabe. Cualquier persona que la escuche pudiera decir, no, pues le está cantando un hombre a una mujer a un hombre, o ahora un hombre a otro hombre, ¿verdad? Hace muchos años había un canto muy bonito en la iglesia cristiana, ¿verdad?, que se adoptó y nunca supimos de dónde salió. Y cuando alguien hizo el search, la investigación de ese famoso canto que tanto nos inspiraba, resulta que era el canto de un homosexual a su pareja, estaba enamoradísimo, y yo no sé cómo llegó a ser un canto que se cantaba en una iglesia cristiana. Pero como no decía Jesús, pero como no decía Dios, no decía nada, pues nosotros lo usábamos para el Señor. Ahora, ¿está mal cantar un canto y dedicárselo a Dios? Bueno, si tu corazón es puro y no hubiera ningún otro canto, cántaselo. Ya les he dicho que hace muchos años sorprendí a mi propio pastor, uno de los primeros pastores que tuve, estaba orando. Y pues yo llegué quedito y estaba abierta la puerta y total me pasé y que lo encuentro orando, pero pues entonces cuando lo vi orando me callé.
Y él estaba, I just call to say I love you. Dije, oye, ¿qué onda, no? Stevie Wonder ahí orando, ¿no? Y entonces le hablé y me dijo, wow, es que mira, esa canción cuando yo lo oí dije, esta debe ser para el Señor. Entonces le estaba cantando a mi Señor, yo solo quiero decirte, quiero llamarte, quiero decirte que te amo. En ese entonces no existía casi la música cristiana, pero ahora sería un pecado tomar una canción con tantas alabanzas bíblicas para el Señor, pero no todas son así. Muchas cantan de un amor romántico. Cuando han entrevistado los periodistas a ciertos compositores, que no quiero mencionar los nombres, ellos mismos han dicho, oye, esto parece que es una canción de un hombre y una mujer. Y se han defendido los compositores diciendo, bueno, es que en la Biblia el amor entre Dios y su iglesia es como el esposo a la esposa. Y están sacando de contexto otro mensaje. Le hemos cantado, Cristo, yo te amo. Pero dentro del canto decimos, no sé dónde estaría. No sé dónde estuviera si yo no te tuviera, Señor. ¿Qué sería de mí si yo no te hubiera conocido? Estaría eternamente perdido. Estaría eternamente condenado. Hoy hemos cantado del amor de Dios manifestado en una cruz. Aunque la cruz no fue el símbolo cristiano al principio, el mensaje sí lo fue. No se colgaban cruces los cristianos, primeros cristianos, no. Su símbolo era un pez, porque Dios dijo, los voy a hacer pescadores de hombres. Además era una señal secreta. Cuando alguien conocía el lugar de reunión y eran perseguidos, uno de los cristianos decía, te quiero invitar a una reunión, y hacía la primera señal del pez. Y si el otro era cristiano, completaba y decía, ¿dónde va a ser? Y entonces sabían la clave. Lo pintaban en el piso o lo dibujaban en el aire, pero era la señal de que ambos eran seguidores de Jesús, pescadores de hombres. La cruz no fue un emblema cristiano por muchos años, pero todo el mensaje de los apóstoles fue la cruz, la cruz, la cruz. Cristo crucificado, Cristo resucitado, Cristo entregado por tus pecados. El día de hoy por todo el mundo se está predicando un evangelio muy diferente del que nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos predicaron. Es un evangelio, un mensaje que de plano no está en la Biblia. Pero suena tan bonito. Es un evangelio distorsionado, o en su mejor caso, un evangelio incompleto, erróneo. Y antes de seguir, yo le quiero pedir al Señor que me acompañes en oración, porque lo que voy a enseñar se necesita entender en el corazón. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, para que nuestros jóvenes que están ahorita escuchando el evangelio y han estado escuchando, Señor, ahora también nuestros adultos y ancianos inclusive, Señor, que ninguno de nosotros vaya a malentender, a distorsionar tu mensaje, Padre, porque ahora por todo el mundo y por todas las redes y los canales se enseña un evangelio totalmente diferente al evangelio bíblico. Yo te ruego, Señor, que hoy tú nos hables con el corazón y nos enseñes qué cosa es el mensaje del evangelio, Padre. Gracias te lo pido, Espíritu Santo, revélalo, porque si tú no lo revelas, no podemos entenderlo, Señor Jesucristo. Gracias por todos los que están aquí. Yo declaro que no es un accidente, no es una casualidad que ellos y ellas estén aquí. Tú quieres hablarnos a todos este mensaje, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el evangelio que se predica alrededor del mundo dice que nunca encontrarás felicidad sin Jesús. Pastor, eso se oye bien. Escúchame otra vez. Nunca encontrarás felicidad sin Jesús. ¿Cuál es el problema con eso? ¿Saben qué? Que hay muchísimas personas que sí se sienten muy felices y no tienen a Cristo como su Señor. ¿Cómo lo ves? Entonces, si ese es el mensaje, pues entonces ya están perdidos ellos, porque pues necesitan ser infelices para buscar a Dios. Necesitan quedarse en la ruina para quedar a Dios, o tener un cáncer terminal para entonces sí ser candidatos al evangelio. No es cierto, no es cierto y no es cierto.
Tal vez tú eres uno de ellos. Tú estás muy a gusto en tu vida. No necesitas a Cristo. ¿Estás feliz? ¿Todo va bien? Nuestros hijos están felices jugando videojuegos y haciendo dinero. Mucha gente se siente cómoda de la manera en que está viviendo. ¿Y saben por qué se siguen sintiendo tan felices? Porque se les ha predicado directa o indirectamente un evangelio incorrecto. Jesús no vino a este mundo a traernos felicidad. ¿Me puedes decir algún versículo en la Biblia que diga que Dios vino a traernos felicidad y que el propósito de Dios es hacernos felices? Entonces, ¿por qué lo predicamos? Él no vino a traernos felicidad, Él vino a traernos justicia. Nuestra mayor necesidad no es ser felices, es ser justificados, porque estamos a punto de ir a un tribunal donde somos condenados. Así que ustedes tal vez puedan encontrar felicidad sin Jesús. Es muy normal. Así como hemos orado por países que están en opresión, también hay ricos ahí en ese país. En todos lugares hay ricos, ponderados. Todos los narcotraficantes están ahorita en una playa, contentos con sus guaruras, echándose aire con un fajo de billetes. Ellos están felices. Y si tú les dices que Jesús vino a traerles felicidad, sí, bueno, qué bueno que no, entonces no es para mí, yo ya soy feliz. Algunos están felices con sus 2, 3 amantes. Están felices en su pecado. Mira, el profeta Jeremías un día le preguntó al Señor, mira cómo dice, Señor, le dice en el capítulo 12, versículo 1, ¿por qué los malvados son tan prósperos? ¿Por qué son tan felices los malignos? Hermano, la Biblia dice que Moisés disfrutó de los placeres del pecado por un tiempo. Hermano, escúchame bien, el pecado es disfrutable. El pecado es disfrutable. El pecado agrada. Así que es muy importante para los cristianos que entendamos que las personas pueden sentirse felices sin Jesús. Es bien importante para ti, si quieres predicar el evangelio, entender que las personas se pueden sentir muy felices sin Jesús. Ahora, tal vez la mayoría de ellos no se sientan tan felices verdaderamente en lo profundo de su corazón, o cuando nadie los ve, pero por lo menos lo dejan saber a los demás. Cuando todos lo están viendo, ellos te dicen, yo no necesito a Dios. No lo necesito. Hay un evangelio por ahí que le dice a las personas, oye, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y por supuesto, pues eso suena muy popular. ¿A quién no le gusta que le digan, Dios tiene un plan maravilloso para ti? Pero ese no es el mensaje del evangelio, mi querido hermano. Ese no es el mensaje del evangelio. Ese no es un evangelio bíblico, y déjame explicarte por qué. Miren, en mi casa tengo algunos libros, no muchos, de la historia de los mártires antiguos y mártires modernos de este siglo XX y XXI. Tengo un libro que me habla de toda la historia de los mártires, y si tú los ves, vas a encontrar que la iglesia, si tú lees esos libros, vas a darte cuenta que la iglesia se fundó sobre sangre, que la historia de la iglesia es sangrienta. 11 de los 12 discípulos murieron martirizados. Hubo mucha sangre. Discípulos directos de nuestro Señor Jesús. Inclusive el Señor Jesús les advirtió, miren Juan 16:2. Les expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. Wow. Va a venir un día en donde matar cristianos, algunos van a creer que es adorar a Dios. Y lo ha habido en la historia. También a los judíos, de donde viene Cristo Jesús, los han maltratado, los han hecho pedazos, hermano. Así que, pues no, va a llegar un día en que los expulsarán
y los matarán creyendo que hacen un favor a Dios. Ahora, ¿qué significa entonces? Que cuando ofrecemos una vida cristiana llena de felicidad, estamos vendiendo el evangelio. ¡Hey! Reciba a Cristo, como si les ofrecieras un jabón de esos que dice quita manchas, quita todas las manchas y lo hace sentir feliz. Si usted le pone eso, toda la semana estará oliendo. Y ves a los comerciales, la gente que pone cara de y huele la ropa y todo. ¿Por qué están haciendo? Están vendiendo el detergente, ¿verdad? Están vendiendo su producto. Hay cristianos que venden a Jesús diciéndole a la gente: Cristo te va a hacer muy feliz. Es más, no vas a tener problemas. Decir eso es totalmente deshonesto. Estamos engañando a la gente. Ahora, te voy a poner un ejemplo para que me entiendas. Yo sé que me vas a entender. Esta foto es antes del 2001. Imagínate por un instante, querido hermano y hermana, que Dios te concediera la oportunidad de retornar en el tiempo, te metiera a la máquina del tiempo y te llevara y te concediera regresar en el tiempo y te encuentras predicando a 1,000 personas en el piso número 100 del World Trade Center, de una de las Torres Gemelas. Y justamente te lleva el 10 de septiembre del 2001. El 10 de septiembre del 2001, un día antes de la tragedia. Estás ahí en el piso 100, hay 1,000 ejecutivos ahí y te dicen: Gustavo tiene unas palabras que darles. Dice que quiere predicarles el evangelio y vamos a darle oportunidad. Ahora, tú sabes que ellos van a morir, que en menos de 24 horas morirán. Pero no solo morirán, van a morir de una muerte horrible. Muchos van a ser quemados vivos. Otros no aguantarán y saltarán al vacío, despedazándose en el pavimento. Si de 3, 4 pisos queda un charco indescriptible, imagínate del piso 100. Y la mayoría no van a poder salir y van a ser aplastados por toneladas de escombros, al grado que no van a poder encontrar sus cadáveres. No los van a poder encontrar. ¿Qué le vas a decir a esas personas? Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Es lo que le vas a decir? ¿Les dirías eso? Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. No, tú no puedes decirles eso. Esas personas están a punto de morir y tienes que decirles la verdad. Tienes que decirles que cuando mueran estarán inmediatamente delante del todopoderoso Dios y no va a haber musiquita agradable como la que ponemos aquí para que te sientas a gusto, para que te estés durmiendo. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Lo dice la palabra de Dios. Está establecido, está decretado para los hombres que mueran una sola vez. Y me gusta porque ahí echa abajo toda la teoría de la reencarnación. No, es que yo estoy reencarnando, soy el tatarabuelito de no sé quién. Cálmate. La Biblia establece que el hombre y la mujer va a vivir una sola vez y después de eso, el juicio. Entonces debes decirles que van a encarar un Dios santo, que están a punto de encarar, de estar delante de un Dios santo, hermano, tan santo, que considera el deseo de la mente, la lujuria de la mente, la codicia lujuriosa como adulterio. No necesitas acostarte con un amante, con otro hombre, con otra mujer que no sea tu esposo o tu esposa, con solo desearlo. Ese Dios santo considera eso adulterio. Es tan santo que si tú odias a alguien, es como si fueras un homicida, un asesino delante de sus ojos. Tendrás que decirles la verdad, que les espera el juez del universo, el mismo que decretó y dictó todas las leyes, y que si mueren en sus pecados serán culpables y terminarán en el infierno eternamente. Tú tienes que decirles eso.
Tú no tienes tiempo de venderles el evangelio y decirles, ay, mira, busca a Dios y tu esposa va a regresar y vas a encontrar trabajo y vas a sanar de esa enfermedad. No, si Dios es lo máximo, hombre. Y además no te cuesta nada, hombre. Eso sí, tienes que venir a mi iglesia y dar los diezmos. Y así le quitan la lana a las personas. No, tú vas a tener que decirles la verdad. Y entonces, suplicándoles, les dices que por favor volteen su rostro al Salvador, que Cristo tomó su lugar, que sufrió tu castigo. Le vas a decir, sufrió tu castigo en la cruz del Calvario. Es lo que vas a predicar. Y lo hizo solo por amor, solo por gracia. Jesús fue castigado por tus pecados, murió y al tercer día resucitó de entre los muertos, venciendo la muerte. Eso es lo que le tienes que decir. Y si hoy te arrepientes de tu vida pecaminosa y pones tu fe y tu confianza en su vida santa y en su sangre derramada en la cruz del Calvario, lo que hoy hemos hecho recordando en la mesa del Señor, la cena del Señor, Dios te dará vida eterna. Habrás pasado de muerte a vida. Sí, tal vez dentro de 24 horas ellos morirán en su cuerpo, pero de 24 horas ellos tendrán la vida eterna. Aquellos que se arrepientan. Eso es lo que le dirías, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué cambiamos el mensaje en tu trabajo? ¿Por qué cambias el mensaje en tu trabajo con tus compañeros de trabajo? ¿O con tus familiares? ¿Con tus vecinos, con tus amigos? Diciéndoles que Dios los ama, que está enamorado de cada ser humano, que Dios no puede vivir sin ti. Hay canciones que dicen que Dios no puede vivir sin ti. Caray. Yo no puedo vivir sin Él. Y sí, mira, Dios nos ama, pero nunca les explicas de qué manera les amó Dios y cómo hizo para poder tenernos a su lado, para salvarnos. Por eso es importante que enseñemos el evangelio, no cualquier cosa, no cualquier idea que se nos ocurra, y mucho menos distorsionemos el mensaje del Señor. Bueno, entonces, por favor, hoy denme un tiempecito, apenas van a ser las 4. Permítame explicarles el amor de Dios. Y en primer lugar, antes de hablar del amor de Dios, tienes que escuchar la más terrible de las noticias. Evangelio significa noticias, pero no cualquier noticia, significa buena noticia. Lo que no encuentras en un noticiero, ¿verdad? Tú prendes la tele, sintonizas cualquier noticiero de cualquier parte y el 95% de las noticias son, ¿qué son? Malas noticias. Y si no es mala, no es noticia. Tiene que haber algún secuestro, algún aplastado, algo malo para que sea noticia. Es raro encontrar en un noticiero que hable de cosas positivas, de buenas nuevas, de buenas noticias. Bueno, el evangelio del amor de Dios comienza con la más terrible de las noticias. Todos nacemos en un estado de rebeldía. Esta es la noticia, la mala noticia. Todos nacemos en un estado constante de rebeldía y de pecado que nos lleva a violar completamente la ley de Dios desde que nacemos hasta que morimos. Yo les he dicho que tengo un nietecito de 3 años y desde el 1 año y medio ha manifestado una maldad que nos hemos quedado así como que, wow, ¿de dónde sacó? Es nieto de pastores, hijo de personas que conocen algo de Dios, tienen cierto temor de Dios. Y sin embargo, tú dices, wow, como nunca yo, hermanos, he estado más consciente de la naturaleza humana que ahora que veo a mi pequeño pagano. No me gusta decir eso, pero con razón les decían pingos, ¿verdad? A los niños, diablillos. Es feo decirle, mejor no le digas así. Dile más bien candidato al reino de los cielos, príncipe del Señor, princesa de Cristo. Pero lo dices por fe porque, híjole, sacan unas cosas que dices, ¿quién le enseñó a hacer esto a nuestros niños? Es que a los humanos no nos enseñan a portarnos mal, nos tienen que enseñar a portarnos bien, porque ya traemos el mal en nosotros. Esa es la mala noticia, que por tanto merecemos el justo y perfecto juicio de Dios y su infinita ira de Dios. ¿Qué dijiste, pastor? ¿Ira? Dios se enoja y mucho, al grado que la Biblia habla de la ira de Dios. Hay una gran diferencia entre enojarse y estar airado, indignado.
cuando ves las noticias, ¿no hay noticias que te hierven así la sangre? Cuando ves una tremenda injusticia y dices, no hombre, mató a sus hijos, y luego se dio un tiro el malvado, asesinó, iba bien borracho y fue el único que sobrevivió en el accidente, mató a una familia inocente y el tipo se declara no culpable. Dios santo, dan ganas de ir y ahorcarlo, ¿no? Digo, yo he tenido varias veces que pedirle perdón al Señor y decirle, Señor, perdóname. Ay, es que me dan unas ganas de, ay, cómo no me lo dejan 5 minutos. Acaba de violar un niño, déjamelo nada más 5 minutos. Y le doy una calentadita, ¿te lo llevas o te lo mando, Señor? Porque da un coraje, una indignación. Imagínate nuestro Dios. Él que hizo los cielos. Yo soy un pecador. Yo no debería ni siquiera enojarme porque yo puedo hacer lo mismo o peor si Cristo no está conmigo. Si Cristo me quitara su gracia, ustedes no quieren que Dios, de veras ustedes no quieren que Dios me quite la gracia. Miren, vean allá hay un señor que se llama Enrique Pasos, pero ustedes no quisieran encontrarse con un Enrique Pasos sin Cristo. Te lo aseguro. ¿Verdad? No, a mí me daría miedo. Pablo no comenzó a predicar el evangelio en la carta magna de Pablo, que es el evangelio de Romanos, la carta de Romanos, diciendo, Romano, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. No, ¿eso dónde está? Pablo comienza explicando la ira de Dios y que la paga del pecado es la muerte. Así empieza. Donde muerte aquí no significa nada más de que ya me morí, me enterraron. No, donde muerte significa separación eterna de Dios en un terrible lugar de condenación y sufrimiento y tortura y tormento. La mala noticia no las describe aquí. Como está escrito, dice la Escritura: no hay justo ni uno solo. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. No lo hay. Los pocos religiosos que nos acercamos a ciertas religiones, iglesias, lo hacemos mecánicamente, porque seguimos comportándonos como se nos da nuestra regalada gana. Todos, dice la Escritura, se desviaron y a una, como que se pusieron de acuerdo, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y yo lo puedo ver ahora con Mr. Cachorrito, mi cachorrito precioso. Yo digo, wow, este niño. Por un lado es tan inocente, tan lindo, y de repente sale la maldad que hasta se transforma su cara, que hasta sus ojos se transforman. Y digo, uy, ya se está manifestando aquí. Pero no me asusto, porque ya fui padre de 3 monstruos. Entonces yo ya sé. Y me acuerdo también de mis maldades y fechorías. Sigamos leyendo, dice aquí el 13: sepulcro abierto es su garganta. O sea, salen sapos, culebras y cadáveres. ¿Qué descripción? Sepulcro abierto, ni siquiera cerrado, abierto. Con su lengua engañan. ¿Quién no ha mentido y sigue mintiendo? Veneno de áspides hay debajo de sus labios. ¿No es cierto que le dices a alguien, ay, enróscate y vete, no? Enróscate y vete ya, porque habla y sale así la lengua partida. Veneno de víboras hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Se la pasan quejándose. No, que mi esposa, no, que mi esposo, no, que mis hijos, no, que la vida, no, que Dios, hasta de Dios se quejan. Llena de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Ay, Señor, esa es la condición del ser humano. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Quebranto y desventura. O sea, todos los que con lo que se pegan los arruinan. No conocieron caminos de paz. La Biblia dice, no hay paz para el impío. Está decretado, no hay paz para el impío. Entonces, pueden tener cierta paz y mucha felicidad, entre comillas, pero en realidad la paz de Dios no la conocen. ¿Y saben cuál es la razón principal? Que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Porque si tuvieran temor de Dios, no harían lo que están haciendo.
¿Qué es el temor de Dios? Es el respeto que tienes delante del juez. Por lo menos cuando tu esposa no te ve, cuando tus hijos no te ven, cuando los hermanos no te ven, pues dices, nadie me está viendo, voy a portarme como se me da la gana. Sí, pero cuando tú sabes que Dios es fiel y que Él te mira, te ve, y no solo ve lo que estás haciendo, lee tus pensamientos y sabe las negras intenciones de tu corazoncito, y aún así sigues pecando, significa que no tienes temor de Dios. Lo primero que viene en el corazón de un ser que le entrega su vida es un tremendo y profundo respeto y la conciencia de que en todo momento el Espíritu Santo te está escudriñando, te está probando. Si lo que haces lo haces con motivos santos y puros y para su gloria, o simplemente estás dándote a ti la gloria, o tus motivaciones no son tan puras y tan santas que si lo supieran los demás, te avergonzarías. Pero cuando hay temor de Dios, es porque Dios ha entrado en el corazón. Estas personas no pueden tener temor de Dios porque todavía están en su vieja naturaleza. Entonces, en segundo lugar, ese Dios perfectamente santo y justo no puede pasar por alto el pecado. Esa es la segunda mala noticia. Que no puede decir, bueno, ok, ya, borrón y cuenta nueva, mijo. No, Él no puede hacer eso. Yo le prometí 2 varas a mi nieto, ¿cuándo fue? Ayer o hasta 3. Total, no le di ni una. Primero porque pues no soy el papá, soy el abuelo, ¿no? Entonces como que no. Y además los abuelos estamos ¿para qué? Para consentir y maleducar a los nietos, ¿verdad? Para eso son los abuelos. Por eso es padre ser abuelo. Porque ya cuando ya no lo aguantas, nada más se lo entregas a su mamá. Listo. Tú eres el héroe. No, de veras, mi nieto está perdidamente enamorado de su abuela Vicky. Ella lo abraza, y de repente, espontáneamente él está ahí con ella viendo la tele, lo que sea, y de repente se sube, se pone arriba de su pancita, lo mira a la cara y le dice, abuela, yo te amo. Uy. Vicky así se derrite como mantequilla. Oye, si tu nieto se te queda viendo, te ve, abuelo, yo te amo. Uy. Y lo dice con todo el corazón, de verdad. No lo dice para que le demos un chicle ni un chocolate. Hay otras veces sí lo dice así, pero esta vez no. Y sin embargo, ese tan tierno y maravilloso niño tiene una naturaleza pecaminosa por nacimiento. Así que en segundo lugar, ese Dios santo, aunque sea una criatura, no pasa por alto el pecado, en ninguna manera. Es un Dios que al mismo tiempo es un Dios bueno, compasivo y misericordioso. Pero para resolver ese gran problema del hombre pecador, ¿cómo le hace Dios para resolver el problema del hombre pecador? Por un lado, no quiere la muerte del pecador, dice la Biblia, y por otro lado, merecemos el infierno. Para resolver ese gran problema del hombre pecador, sin pasar por alto su justicia, Dios, por su gran amor, envió a alguien de valor infinito para que pagara nuestra deuda, para que sufriendo en nuestro lugar el castigo que todos merecíamos, nosotros fuéramos perdonados de nuestros pecados. Fue por eso que la segunda persona de la Trinidad, Dios Hijo, se hizo hombre. No es cualquier ser humano, es el Creador haciéndose criatura. Solo Él cumplió la ley de Dios a la perfección en su condición de hombre. La vida santa que Él llevó no fue porque, sino qué chiste, ¿verdad? Ay, Jesús, pues tú cumpliste la ley, pues porque eres Dios. No, Jesús no usó su divino poder contra el pecado. Él dependió todos los días del Espíritu Santo, como tú y como yo deberíamos hacerlo, y decirle no al pecado, no al placer temporal del pecado, no a la felicidad que da temporalmente el pecado, porque cualquier pecado es sabroso. Hasta un chisme sabe rico. Si no, pregúntale al que tienes a tu derecha. Ok. Él tomó para sí una naturaleza humana semejante en todo a la nuestra. Con hambre, con calor, con frío, con tentaciones. Propenso a la depresión. Fue traicionado, maltratado, mal entendido. Al final sus mejores amigos lo abandonaron. Dime algo que Jesús no haya sufrido como nosotros. Algo, solamente algo. No lo hay.
La Biblia dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y cuando dice la Biblia que fue en todo, yo lo creo, en todo. Ay, dice el homosexual, ¿a poco también en homosexualismo? Claro que sí. Cristo fue tentado en todo, en todo. Solo Él cumplió a la perfección, desde la cuna hasta la tumba, la ley de Dios, y luego murió cruelmente en una cruz, siendo inocente, para que pecadores culpables como tú y como yo pudiéramos ser absueltos en el tribunal del Señor, en el tribunal de Dios. Lo más maravilloso de este evangelio es que 3 días más tarde Dios testificó que su justicia fue plenamente satisfecha. ¿Cómo lo hizo? Levantando de la muerte, resucitando a Cristo de entre los muertos. Escúchame bien, la resurrección es el sello de aprobación de Dios. De manera que ninguna de nuestras transgresiones, queridos hermanos, va a quedar impune. Dios no puede nada más decir, ay, me hago de la vista gorda, hago como que no veo. Algunas veces decimos, ay, se está portando mal, mejor yo no lo veo. Ojos que no ven, corazón que no siente. Dios no puede hacer eso. Dios no proclamó una amnistía universal. Aquí estamos deseosos de que un presidente diga, todos los indocumentados ahora son residentes, como le hizo en su tiempo algunos otros presidentes, ¿no? ¿Alguno de ustedes de aquí es beneficiario de la amnistía pasada? No, ya no, ¿verdad? Ah, sí, uno. Mira, Braulio, véanlo. Él está aquí residente porque fue beneficiario de la amnistía. Pues Dios no hizo una amnistía. No. Ninguno de nuestros pecados quedaron impunes, porque Dios todos los castigó en su Hijo. La tercera noticia es que por la obra de redención de Cristo hay salvación para todo aquel que se arrepiente. Esa es la buena noticia del Evangelio. Para todo aquel que pone su confianza en Él, para quien pone su fe en la sangre derramada de Jesucristo, la cual detiene la ira de Dios. Voy a decirlo otra vez. La sangre de Cristo detiene, apacigua esa ira y satisface su justicia. ¿Alguna vez han escuchado la palabra propiciación? Si son medio religiosos o han sido católicos o protestantes, seguro alguna vez escucharon esa palabrita, propiciación. ¿Y qué es eso, pastor? Pues búscalo en el diccionario y dice: propiciación es los actos sacrificales que se hacen para apaciguar la ira de un dios. Los aztecas sacrificaban doncellas en propiciación a Huitzilopochtli, o sea, para calmar la ira del dios Huitzilopochtli, que ni existe, es una piedra. Pues Cristo es nuestra propiciación. Por eso hay oraciones que dicen: sé propicio a mí, pecador. Si fuiste católico, teniste que haber orado eso, rezado eso. Sé propicio a mí, pecador. ¿Qué significa eso? Ahora sí que, como diría el Chavo del Ocho, tenme paciencia. No me castigues. Mire, le voy a poner una ilustración, un ejemplo. Cuando éramos chicos en la casa, la verdad nos portábamos mal y mi papá nos disciplinaba muy fuerte. La mayoría de las veces tengo que reconocer que era con justa razón. Nos mandaba algo y desobedecíamos. Que deja la reglita aquí en este clavito. Esta reglita no quiero que se pierda, no tengo dinero para comprarte otra, la quiero ver todas las noches en el clavito. Ah, pues ahí está Gustavo, y no la pone en el clavito. ¿Por qué? Pues porque dice: ¿para qué? Entonces llega el Señor, nos levanta en la noche y con la misma reglita, zúmbale que te zúmbale. Y así nos llegó a algunas veces, sí, se le pasaba la mano a mi papá, se llenaba de ira, no era cristiano. Entonces se endemoniaba y de repente ya nos andaba medio matando. Y mi mamá pues no podía permitir eso. Y lo que hacía mi mamá algunas veces, varias veces, se metió en medio. Y como ya el cinturón iba ya a la mitad, ya no se libró mi mamá y ¡palo! Le cayó el cinturonazo a mi mamá. Y nosotros detrás de ella. Era muy feo porque mi mamá, desde que yo la conozco, tiene mala circulación. Y tú le haces así a mi mamá y le haces un moretón, ya en 3 minutos ya tiene el moretón. Imagínate un cinturonazo o de lo que tuviera mi papá ahí, y mi mamá se pone en medio, bolas. Y le llegó a dar, sin querer, unos buenos trancazos a mi mamá, pero
después del primer trancazo, mi papá se calmaba, porque pues veía a su amada esposa. Mi papá amaba mucho a mi mamá, y cuando veía el asunto, pues ya no se atrevía a seguir dando cinturonazos. Y mi mamá estaba así como escudándonos. Pero al ver el primer moretón, mi papá como que se le bajaban nada más se daba la vuelta y se iba a tranquilizar un poco. Y nosotros, en una ocasión fue tan fuerte el moretón que le vi a mi papá, ya cuando yo tenía cierta edad, que fui por un cuchillo. Ustedes saben para qué. Me detuvo mi mamá. Yo quería matar a mi papá. Yo decía, ¿cómo es posible? Pero ¿sabes por qué? Al ver a mi mamá, bueno, no ensangrentada, pero sí. Ahora, mi papá no quiso pegarle a mi mamá. Ella se puso en medio. E inmediatamente la ira de Dios, la ira de mi papá, se calmaba. Lo que calma la justa ira de Dios, porque mi papá no todas las veces fue justo, pero lo que sí calma la justa ira de Dios, la merecida castigo de Dios, es Cristo. Él es el que apaciguó. El cordero inmolado, sacrificado, cuando Dios Padre ve la sangre de Cristo, Él detiene su mano. Y si tú te pones detrás de Cristo, entonces eres salvo de la ira. Y si no, cuidado. Entonces, en cuarto lugar, este es el evangelio de la Biblia. Si al escuchar este evangelio dice la misma Biblia, estas noticias, este mensaje, Dios produce fe en ti, porque no hay fe si no se predica el evangelio. Voy a repetir esto. Nadie puede tener fe en Cristo a menos que escuche el evangelio en alguna manera, en una canción, en una predicación, en un folleto, pero que esté el mensaje, este mensaje, no el de la vida maravillosa. Dios produce fe en ti y tú te arrepientes de tus pecados. Si te arrepientes y crees con tu corazón, poniendo toda tu confianza en el sacrificio de Cristo, no en tus bienes, no en tu bonita cara, no en lo bien que te portas, sino en Cristo que tomó tu lugar, eres salvo. Ese es el mensaje del evangelio. Cristo te sustituyó, tomó tu condena y la purgó, tomó todos tus pecados, recibió la justa ira de Dios sobre sí mismo para que tú fueras salvo de su ira y del castigo eterno. Y además Dios te acreditó, esto es lo más maravilloso del evangelio, Dios te acreditó, puso en tu cuenta a tu favor los méritos de Jesús y toda la justicia y rectitud de Jesús que Él vivió desde que era un bebé hasta que era un adulto, lo pone en tu cuenta. Así que las justas obras de Dios es como si tú las hubieras hecho o las hubieras hecho. No solamente Dios te toma cuando te arrepientes como si nunca hubieras pecado, porque eso te dejaría en cero, ¿verdad? Vamos a suponer que tienes una gran deuda. Con Dios tenemos una gran deuda, ¿ok? Le debemos 10 millones. Y el Señor dice, ok, te perdono los 10 millones. ¿En qué te quedas? En cero. ¿Y ahora cómo vas a vivir tu vida? Necesitas crédito, ¿no? El Señor no solo te perdona los 10 millones de pecados, te pone los 10 millones de acciones justas de Dios en tu cuenta. Y entonces tienes un saldo positivo que no te la acabas. Porque la Biblia dice que Jesús hizo tantas cosas que si se hubieran escrito en un libro, no cabrían los libros en esta tierra. Así exageró el pobre Juan. Exageró, yo sé que era de México, yo creo. Pero por algo dijo. Por algo dijo. Todo te lo pone el Señor a tu favor. Somos declarados justos delante de Dios por la fe en Cristo Jesús, por su obra expiatoria, propiciatoria, redentora, vicaria. Ay, pastor, ya esas palabras domingueras. A ver, explíquemelas. Expiatoria, ¿qué es expiatoria? Esa sí la conocemos en México. El chivo expiatorio. ¿Qué significa un chivo expiatorio? Aquel inocente que paga por un culpable, ¿verdad? Como no encuentran al criminal, agarran al primer pelón que va caminando y le hacen chivo expiatorio. Él paga en lugar del verdadero criminal porque no lo encuentran. Eso es expiación, pagar los pecados de otro. Propiciación, ya lo expliqué. Su obra de Cristo fue propiciatoria, calma, apacigua el enojo de Dios y el castigo de Dios. Fue redentora. ¿Qué es redimir?
¿Alguien sabe lo que es redimir, por favor? No me digan eso. Llevo 20 años predicando. A ver, ¿nadie sabe en esta iglesia qué es redimir? ¿Qué? ¿Comprados de dónde? Comprados del mercado de esclavo. Eso es lo que es expiación. Sacar a un esclavo comprándolo para que ahora sea tu esclavo. Es que decimos, no, Cristo me hizo libre. Sí, hay muchas canciones que hablan de, soy libre, libre en Cristo. Sí, Dios te hizo libre de tu amo Satanás. Te compró con la sangre de Cristo para que ahora fueras siervo de Jesucristo. Así que somos libres y al mismo tiempo somos siervos de Cristo Jesús. No somos libres para hacer lo que se nos dé la gana. Ese es el evangelio barato. ¿Ya recibiste a Cristo? Ya le hiciste, ya. Vive tu vida como se te dé la gana. ¿Dónde leíste eso? Cristo dijo, el que quiera venir en pos de mí todos los días, sea mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y entonces sígame, obedézcame, cumpla mis mandamientos. Sígame, no es para que hagas lo que tú quieras. Te acabo de libertar de un amo malvado que te golpeaba, te esclavizaba, te dejaba sin comer, etcétera. Y ahora encuentras un amo amoroso que quiere ser tu amigo. La Biblia dice que Dios quiere ser tu amigo. Pero sabes, antes de Cristo Dios no es tu amigo, es tu enemigo. ¿Dónde dice eso? En la Biblia, pero no la leemos. Mira lo que dice el resumen de esto. Primera de Pedro 3:18. Porque Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo, el que no cometió ningún pecado, por los injustos, para llevarnos a Dios. Bendito sea su nombre. Qué palabra, qué versiculazo ¿verdad? El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Segunda de Corintios 5:21 dice así, otro de mis versículos favoritos. Al que no conoció pecado, al que no cometió pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. ¿A quién? A Cristo Jesús. Para que nosotros, los impíos, los pecadores, nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo, solamente en Cristo. O sea, ¿qué significa ser hecho justicia de Dios? Que Cristo satisfizo la justicia de Dios y que nosotros somos declarados justos, inocentes, porque alguien pagó la fianza. Porque alguien pagó la fianza, puedes salir de la cárcel. Y si no se paga la fianza, tú te quedas en la cárcel. El evangelio no es complicado. Lo voy a resumir rápidamente. Habla de la condición espiritual y moral del ser humano. La Biblia dice que el hombre y la mujer somos esclavos del pecado. Y si no, pregúntale a cualquiera, ¿por qué no dejas a tu amante? No, cuando yo quiera dejo al amante. Nunca puede. No, cuando yo quiero dejo la droga. Cuando yo quiera dejo el cigarro. Pues ¿qué pasó? ¿Nunca quiso o qué? Es que no es de querer, es que no puede, es esclavo. Algunos de nosotros hemos visto de muy cerca la esclavitud. Esclavitud a la pornografía, esclavitud a la fornicación, al adulterio. El abuelo era adúltero, el bisabuelo adúltero, el abuelo adúltero, el papá adúltero, y el hijo ya está chequeando a todas las chicas. Lo traemos en la sangre, se hereda. Somos esclavos del pecado. No solo eso, la Biblia declara que somos ciegos espirituales porque hay alguien que está poniendo una venda en nuestros ojos. Se llama el príncipe de este mundo y usted ya sabe quién es. No lo quiero mencionar aquí, pero usted sabe bien quién es. Así que estamos manipulados por el Dios de este siglo, así dice la Biblia. El Dios de este siglo ensegó el entendimiento para que no crean el evangelio. Así dice la Biblia. El Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de las personas para que no crean, para que no entiendan el evangelio. Es mi deber y el deber de todos los que predicamos el evangelio, ya sea en un púlpito o en la calle, explicar el evangelio. Pero de todos modos, si Dios no quita la venda de los ojos de una persona, nadie lo puede hacer. Otra de las cosas más impactantes, la mala noticia, es que estamos espiritualmente muertos. ¿Qué significa eso? La Biblia dice que estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, lo cual significa que no podemos por nosotros mismos buscar a Dios. Por eso leímos que no hay justo ni aun uno. ¿Un muerto puede hacer algo?
Cuando sacan a una persona del mar ahogada, ¿puede esa persona salvarse por sí sola? ¿Qué necesita para salvarse? Que haya otro afuera que le empiece a dar respiración cardiopulmonar, le empiece a pegar casi en el corazón, medio lo matan, ¿verdad? Le echan aire, lo patean y hasta que reacciona. Si es que reacciona, dices, wow, resucitó. Por eso se llama resucitación cardiopulmonar, porque está muerto. La condición del hombre no es medio muerto. Hay predicadores, hay gente que dice que el hombre está medio muerto. O sea, que no busca a Dios, pero que no está tan muerto. Entonces que de repente dice, ay, ayúdame Dios. No es cierto. A menos que una persona escuche el evangelio, a menos que Dios esté tocando su corazón, y Dios toca el corazón. Dios te ha perseguido por años. No puedes tú encontrar al Señor porque estás espiritualmente muerto. Por eso dice la Biblia que hemos pasado de muerte a vida cuando recibimos a Jesucristo. La otra cara de la moneda es la naturaleza de Dios. Dios, como dije, es infinitamente puro e infinitamente santo, sin la más mínima maldad. Y para colmo es el juez. Él es el que puso las leyes, el rey justo. Así que continuamos. ¿Qué es el ser humano? Es culpable, eternamente condenado, dice la Escritura. Lo peor es que no puede justificarse a sí mismo. No, es que yo no soy tan malo. Yo no he despellejado a mi abuelita como aquellos. No. Y nada más necesitas leerle los 10 mandamientos para que se dé cuenta de que ya no es tan bueno como él pensaba. Pero la Biblia habla de que hay 613 mandamientos solo en el Antiguo Testamento. 613 mandamientos en el Antiguo. ¿Tú crees que vas a salvarte de la ley de Dios por tus propias fuerzas? Si ni siquiera los 10 mandamientos podemos cumplir. No, el hombre no puede justificarse a sí mismo. El colmo, si hoy dejaras de pecar, si hoy decidieras no volver a cometer un solo pecado, ¿qué pasa con el expediente? Es como si un criminal se acercara con el juez y dijera, sí, mire, hace 5 años maté a 3 personas, pero eso está en el pasado, ya no he matado a nadie. ¿Qué le contestaría al juez? Pues, felicidades, a la cárcel. No, pero ¿por qué ya no he matado? Si yo mentí, pero cuando era chiquito. Dios tiene un expediente y no puede pasar por alto el pecado, porque la mentira se la escupiste a Dios. Lo que el hombre no entiende es que cada uno de nuestros pecados es delante de Dios, no delante de los hombres solamente. Cuando tú le haces una grosería a tu cónyuge, Dios está siendo ofendido. Toda injusticia, dice la Biblia, es pecado. Así que no le hagas al cuento. Tú eres injusto con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres. Estás en pecado. Ahora, ¿qué sucedería si Dios nos perdona todos nuestros pecados pasados y nos deja tal y como somos? ¿Sabes cuál es el problema? Volveríamos a pecar. Mira, tú puedes lavar un cerdito, lo puedes purificar, echar perfume, ponerle un moño rosa, y cuando esté perfectamente limpio, tú pones 2 platillos. Uno con un manjar, de esos caros, de esos platillos que te sale a $70 la orden, ¿verdad? De esos que cocina Enrique, ¿verdad? Y del otro lado pones un plato de basura. Y aquí está el cerdito, ¿no? Limpiecito, bañado. Y dices, suéltalo. Lo suelta. ¿No le has dado de comer en un día? ¿A dónde corre el cerdito? ¿Por qué? Si ese platillo está riquísimo y es finísimo, hombre, ¿a dónde corre el cerdito? A la basura. A ver, ¿ves? Está ahí una alberca con agua limpia, calientita, y está un charco de lodo, y está el mismo cerdito. Lo acabas de bañar, perfumar, arreglar, le has perdonado todos sus pecados y lo sueltas. ¿Hacia dónde se dirige nuestro querido cerdito? Al charco de lodo. La pregunta es, ¿por qué? ¿Alguien me puede decir por qué? Porque es cerdito. Su naturaleza es esa, comer desperdicios, y se goza revolcándose en el lodo. Por cierto, el lodo le ayuda con la comezón y con otras cosas. No creas que nada más lo hace por cochino, cerdo, cochino, marrano, ¿verdad? Sino porque el lodo le cae bien.
Hay gente que se revuelca en sus pecados y dices, ¿pero por qué? Porque no ha cambiado su naturaleza. Así que el evangelio es un problema, porque aunque Dios nos perdonara el expediente, si no cambia tu corazón, ¿a dónde vas a correr? Hoy hemos cantado del amor de Dios y mucha gente habla de eso, ¿verdad? Pero mira, otro de los atributos de Dios. Dios es la única persona que todos sus atributos operan juntos y al mismo tiempo. ¿Qué quiero decir? Que Dios es bueno y al mismo tiempo es justo y santo. Él no es bueno un momento y otro momento es justo, y otro momento es misericordioso, y otro momento es duro contra el pecado. No, la mala noticia es que Dios, todos sus atributos operan en la misma intensidad y al mismo tiempo. Dios es justo y no deja de ser santo. Dios es santo y no deja de ser bueno. Por eso no nos puede decir, ay, bueno, te perdono, hombre, te quiero tanto, quiero que estés conmigo en el cielo. No pasa nada, te perdono todos tus pecados, ya estuvo. Hoy me levanté muy benigno, hoy mi misericordia está muy grande, te voy a perdonar. Ponle ahí tu nombre, Gustavo. Te voy a perdonar, Gustavo, todos tus pecados. Sería un Dios injusto. Él es bueno, Él es misericordioso, pero es justo. Y justicia es darle a cada uno lo que merece. Así que ese es un problema. Dios no puede negarse a sí mismo. Entonces necesitamos salvación. Pero ¿sabes por qué la gente no se convierte? Porque le predicas que Dios tiene un plan maravilloso para su vida y no le predicas la realidad. Dios quiere salvarnos, pero ¿salvarnos de qué? Dice la gente. ¿De qué me quiero salvar? Pues ya lo vimos, de la ira de Dios, del odio. Dios aborrece el pecado. Escúchame bien, es un Dios tan santo que tú no puedes ni siquiera imaginarte. Él odia al pecado, pero aquí hay una horrible noticia. No solamente odia al pecado, la Biblia dice que también al que está cometiendo el pecado. Él no le dice al traficante, al secuestrador, ay, qué lindo niño. Muy poca gente da a conocer estas citas que hoy te voy a poner rápidamente. ¿Sabes por qué? Porque no son populares, porque eso no trae gente a la iglesia, eso no llena las bancas de este lugar. Claro que no. El Salmo 7 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Salmo 34, 16, la ira del Señor contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Proverbios 6, 16, 19. 6 cosas aborrece Jehová, Yahweh, o como le quieras llamar, por eso nada más puse las letras que los judíos tenían, YHWH. 6 cosas aborrece el Dios que hizo los cielos y la tierra. 6, cuéntalas. Y aún 7, abomina su alma. No es de que nada más está enojado, aborrece, abomina. Los ojos altivos, el orgullo, ¿verdad? La lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, no solo el autor, sino el autor intelectual del crimen, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras. ¿Sabes que hay miles de personas en las cárceles que están ahí por una mentira, por un testimonio comprado? Y el que siembra discordia entre los hermanos. Ay, nanita, escóndete, brother. El que pone chisme entre los hermanos. ¿No has visto familias que se dividen por un chisme? Hermanos y hermanas se dividen y se odian y se andan quitando la herencia y todo. Dios abomina a tal persona. O sea que estamos hablando de puras partes de un ser humano, manos, ojos, pies, y para que no te quede duda, el que siembra discordia, todo el ser. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia el reino de Dios.
el Señor Jesús nos dijo, después de decirnos ese maravilloso versículo de que, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice en el verso 36, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que ¿qué? Sino que ¿qué? La ira de Dios está sobre él. ¿Quién dijo eso? El Señor, el amoroso, el paciente, el misericordioso Señor Jesucristo. Nunca nos engañó. Cristo no anduvo predicando. Ni siquiera ves en una que Cristo que dice, vengan porque Dios los ama. El mensaje de Cristo es, arrepiéntanse porque viene el reino de Dios. Viene el rey, el juez. Arrepiéntanse. No es Dios te ama, es Dios te amó en la cruz. Así es como te amó el Señor. El Señor prueba al justo, pero su alma aborrece al impío y al que ama la violencia. ¿Has leído alguna vez estos versículos? ¿Alguna vez te los dijeron? Sobre los impíos hará llover brasas, fuego, azufre y vientos huracanados serán la porción de la copa de ellos. Casi no hay vientos huracanados en esta época, ¿verdad? Casi no. Salmo 11, 5 al 7, porque el Señor es justo y ama la justicia. Los rectos contemplarán su rostro. Salmo 5, 5 y 6, los arrogantes no se presentarán ante tus ojos. Aborreces a los que obran iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abomina el Señor. Hermanos, son palabras muy fuertes. O sea, no dice nada más que está molesto, lo abomina. Y ese es el problema del ser humano. Santiago 4:4 dice, adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. La gente no sabe que Dios no es su amigo. Hay evangelistas que van por todo el mundo, sonríe, Cristo te ama, sonríe, Dios te ama. Ese no es el mensaje del evangelio, es arrepiéntete que Dios es justo, arrepiéntete que Dios es santo. Ese es el mensaje del evangelio. Entonces, ¿de qué necesitamos ser salvos? Número 1, de la ira de Dios. Wow. Número 2, de la justicia de Dios, la condenación en el infierno. De eso tenemos que ser salvos. Número 3, voy a adelantarme, pero está escrito en Apocalipsis, y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No lo digo yo, está escrito. Cristo Jesús habló más del infierno que cualquiera de todos los predicadores en la Biblia. Todo lo tienes que hacer un search. Ahora ya hay computadoras y puedes poner la palabra infierno y vas a ver cuántas veces Jesucristo habló de esto. Él quería que supiéramos la verdad, nunca nos engañó. Alguno dirá, es que yo no soy tan malo. Bueno, mira la lista. Dice Apocalipsis 21:8, el final de la historia. Pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, eso sí, los asesinos, no, pues eso sí, pastor. Yo nada más soy incrédulo. Ahí estás. Los que cometen inmoralidades sexuales, bueno, mejor no hablemos, pastor. Los que practican la brujería, yo no. Mi abuela, esa sí era bruja. Mi prima, hechicera. Los que rinden culto a ídolos, te lo dejo de tarea. Los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos. Por si pensabas que tú te ibas a librar. A lo mejor no rindes culto a ídolos, ni eres bruja, ni has hecho nada de eso, pero eres mentiroso, cobarde o incrédulo. Nunca has asesinado a nadie, según tú, porque la Biblia dice que odiar a alguien es como un asesinato delante de Dios. ¿Qué les va a pasar a esos cuates? Tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Estas son las malas noticias del evangelio. Cristo dijo que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Yo tampoco te estoy condenando, sino para salvarlo por medio de Él. No hay condenación para todo el que cree en Él.
Pero todo el que no cree en Él, léelo conmigo, ya ha sido condenado. No es que si te vas a condenar. Por eso, como les dije, si yo estuviera en el edificio del World Trade Center el 10 de septiembre del 2001, yo no les digo, ay, que Dios te ama tanto, eres tan nice, Dios está enamorado de ti, mira que por favor abre tu corazoncito para que Dios entre ahí. Él está condenado, y no porque al día siguiente se vaya a morir, porque se le cayó la torre encima, sino porque está condenado por sus pecados. Se salve o no se salve de las Torres Gemelas, va a tener que morir un día, y si no recibe a Cristo, está condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. ¿De qué necesitamos ser salvos? Tercero, de las demandas de su ley. Les dije que hay solamente en el Antiguo Testamento 613 mandamientos. ¿Quién puede vivir eso? Nadie. De la esclavitud del pecado, o sea, de nuestra propia naturaleza, necesitamos ser salvos. Necesitamos que Dios nos salve de nosotros mismos, y esa es la salvación más grande. Entonces, ¿cuál es el dilema de Dios? ¿Cómo podría perdonar Dios el pecado de seres humanos de todas las generaciones sin que tuviera que seguir sacrificando animalitos? ¿Se acuerdan que los animalitos cubrían el pecado? ¿Cómo cambiaría Dios el corazón del hombre para que no continuara practicando el pecado? Ese es el dilema de Dios. ¿Qué criatura podría morir en representación de todos los seres humanos? Ninguna, no la hay. ¿Cómo podría perdonar y salvar por amor a sus enemigos, los pecadores? Porque no somos sus amigos. Ya leímos que somos enemigos de Dios. ¿Cómo puede perdonar a sus enemigos y al mismo tiempo satisfacer su justicia sin afrentar su santidad, sin dejar de ser santo, sin dejar de ser corrupto? Porque un juez que perdona a un asesino culpable es un corrupto, se vendió. Dios no nos puede perdonar nada más así como así. Alguien tiene que pagar los platos rotos, y ese es el evangelio. La única opción, el plan de salvación, es que Dios envió a su único Hijo, haciéndolo un hombre sin dejar de ser Dios. Porque Cristo no dejó de ser Dios, pero no dejó de ser hombre. Era 100% hombre y 100% Dios. El Verbo fue hecho carne, y por eso leemos: de tal manera amó Dios al mundo, que deshojó unas margaritas en el cielo y dijo: ay, cómo suspiro. No, Dios no ama románticamente. Dios ama entregando a su propio Hijo para que pague en lugar tuyo y en lugar mío. Ese es el evangelio. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda en el infierno, mas tenga vida eterna. Dios determinó que por la fe en su sangre nosotros fuéramos salvos sin hacer nada. No, eso está muy fácil. ¿Cómo que nada más por fe? Algo tengo que pagar. No hay nada que puedas hacer para ganarte tu salvación. La tienes que recibir, es un regalo. Si no es un regalo, no puedes. Es solo mediante el arrepentimiento. Lo único que Dios requiere de ti es humildad, y que digas: Señor, yo te necesito. En tercer lugar, Él intervendría en la mente y el corazón del ser humano que se arrepiente y recibe su gracia. Esta es la mejor noticia de todas para mí. Mira, Dios dijo en el Antiguo Testamento: esparciré agua limpia sobre ustedes, quedarán limpios de todas sus impurezas, pues los limpiaré de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo, pondré en ustedes un espíritu nuevo, les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Si Dios quitara el corazón de piedra de mi nieto y le diera un corazón sensible, mi nieto sería bienaventurado. Pero mi nieto va a tener que crecer y va a tener que enfrentar la decisión y oír el evangelio que hoy tú estás escuchando, para que él diga: yo necesito a Cristo. Dios prometió en su nuevo pacto que pondría en nosotros su propio espíritu, y haré que cumplan mis estatutos y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. ¡Wow! ¿Qué más quieres? Él es el que va a hacer que tú obedezcas. Es lo que Él prometió. Por eso es una buena noticia, porque Dios no está dependiendo de tu fuerza de voluntad. Él te mete su espíritu, te mete su corazón, te pone sus palabras, y entonces hace que tú quieras. Ya no es de que tengo que ir a misa, es de que quiero estar contigo. Es que yo te amo. Así como mi nieto, no le tienes que decir:
ámame. Él dice, abuela, yo te amo. Es algo que le nace en el corazón. Bueno, a ninguno nos nace obedecer los mandamientos de Dios porque son gravosos, son pesados. El pecado es rico, sabe rico. Yo haré que cumplan mis estatutos y que los obedezcan, los pongan en práctica. ¿Qué más es el nuevo pacto? Pondré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Ya no vas a decir Dios, el Dios de mi papá. No le vas a decir a tu cónyuge, tu Dios. No, vas a decir, mi Dios, mi Señor, el mío. Nadie volverá a enseñar a su prójimo ni a su hermano, ni le dirá, ven a la iglesia, lee la Biblia, canta alabanzas, conoce al Señor, es lo que dice aquí. Porque todos, ¿quiénes son esos todos? Los que reciban a Cristo. Todos ellos, desde el más pequeñito hasta el más grande, me conocerán, y yo perdonaré su maldad y no volveré a acordarme de su pecado. Palabra del Señor. Y por último, Dios determinó que solo por la predicación de este evangelio las personas tuvieran fe para ser salvas. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Romanos 3:25. Si tú crees que esta es la palabra de Dios, esta escritura es para ti. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia y para ser Él mismo un juez justo e imparcial, y al mismo tiempo declarar a los pecadores justos a sus ojos. ¡Qué increíble! Este es uno de los versículos más impresionantes. El mismo que te juzga es el mismo que te salva, para que toda la gloria sea para Él cuando confías. ¿En quién? En Jesús. Ponte de pie, por favor. Ya me pasé de lista, ¿verdad? Ponte de pie. Ya se nos fue el tiempo. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor. Una de las fotos más tristes. Muchísimas personas se lanzaron al vacío. Prefirieron morirse que ser quemados vivos. Estas fotos y muchas de ellas fueron tomadas por helicópteros que estaban rondando las Torres Gemelas antes de que se cayeran. ¿Qué les hubieras predicado a ellos si hubieras tenido la oportunidad de hablarles un día antes? No, es que es mi tío, mi suegro, mi suegra. Mejor no quiero incomodarlo. Que se vaya al infierno. Ah, sí. Ok. No. Ellos se levantaron esa mañana sin saber que era el último día de su vida. Benditos los que se enfermaron y no pudieron ir. ¿Sabes que hubo una iglesia allá en ¿dónde? Nueva York, donde la mayoría trabajaba en el World Trade Center, y por alguna cosa impresionante y milagrosa, o llegaron tarde, o algo sucedió, o se enfermaron, y el 99.9 de todos los congregantes no fue ese día 11 de septiembre de 2001 a trabajar. ¿Cómo se sentirían? Una oportunidad más, un día más de vida. ¿Tú tienes la vida garantizada? Yo he visto videos donde hay pastores que están predicando y caen de un infarto fulminante al corazón. Su última predicación, su último día. Yo espero que sean personas salvas. Benditos ellos, ya están en la presencia de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Sabes cómo Dios te amó? Voltea a ver esa cruz. Así te amó. En que siendo aún pecadores, ni siquiera lo estábamos buscando, de todos modos Cristo murió por nosotros. Y primera de Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor de Cristo, en que Él puso su vida por nosotros. Esa es la manera en que Dios te ama.
No hay otra manera en que Dios te ama. Cristo dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Ustedes son mis amigos? Si hacen lo que yo les mando. Lucas 22:20. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes se derrama. Es lo que hemos hecho hoy, recordar el sacrificio de Cristo. Y ahora sí tiene sentido uno de los versos más famosos y más conocidos en toda la cristiandad, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. El amor en Dios siempre es sacrificial, siempre es dar, no es suspirar. No te hizo una canción Dios, no, te dio a su propio Hijo para que muriera en tu lugar. Eso es amor, ¿sí o no? Eso es amor. Padre, estamos aquí, Señor, delante de ti. Se ha predicado el Evangelio nuevamente, una vez más, y yo te ruego que todos los oyentes que están aquí puedan ser una buena tierra para que esta semilla germine y dé fruto, Señor. Padre, en ningún momento hiciste un llamamiento para que vinieran y recibieran a Jesús y levantaran su mano y pasaran al frente. Por eso yo no lo voy a hacer, Señor. Pero sí te pido, Señor, que estas verdades penetren en lo más profundo de nuestros corazones, porque así como aquellos no sabemos cuándo entregaremos cuentas, cuándo nos presentaremos delante de ti, Señor, y ciertamente nadie va a ser justificado por portarse bien. La única justificación es la sangre de Jesucristo. Gracias te doy, porque por su amor yo viviré. En su amor yo cantaré de tu amor, Señor. Con mi Jesús yo viviré, porque Él me amó a mí. Yo le seguiré. Bendito sea tu nombre. Levanta tus manos y dile: por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó por mí, Él murió por mí. Le seguiré, Señor, te seguiré a ti. Te amaremos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque me amó a mí. Por su amor. Por su amor. Gracias. No te muevas un minutito nada más. Tal vez en un ratito se te olvide todo lo que has escuchado. Medita por un momento la palabra del Señor. Medita un momentito esto. Yo quiero seguirte, Señor. Yo quiero seguirte, Señor. Yo quiero seguirte. Ser tu seguidor, tu discípulo, Señor. Sí, Señor. Amén. Démosle un aplauso a nuestro Señor. Aleluya, Señor.